Si alguna vez has sentido que las hormonas están en tu contra, si hay etapas del mes en las que tienes menos energía y otras en las que sientes que puedes con todo, te gusta más lo que ves en el espejo, te va mejor en el gimnasio, en el trabajo o con tu pareja, no es coincidencia, es tu ciclo y es la mayor sabiduría femenina. Quédate en este episodio para entenderlo y conocer cómo agendar tu vida según tu propio ritmo. Los que dicen que a nosotras nadie nos entiende es porque no ha visto cómo somos entre nosotras. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos o no decimos, pero todas lo vivimos. Soy Ana María Villalba, Analistas, y creo que conocernos es el primer paso para entendernos. Y este es un espacio para eso. Porque para nosotras, el podcast. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a este tercer episodio de la primera temporada. La invitada que tengo hoy va a ser un antes y un después en sus vidas, como lo fue en la mía. Nos conocimos hace 8 años, en el 2016, y yo estaba en mi primer trabajo de la vida laboral después de la práctica. Y éramos un trabajo en donde éramos solo mujeres, éramos como 20 y punta viejas. Y en ese momento, porque yo creo que eso ha cambiado, en ese momento eso tenía muy mala fama. Decían, es que trabajar con mujeres es muy difícil, es horrible porque son muy hormonales. Entonces mis jefes, en ese momento también 2 mujeres súper intuitivas, decidieron que lo mejor que podían hacer para celebrarnos el Día de la Mujer era llevarnos a una persona que nos enseñara cómo eso de son súper hormonales no tenía que ser ni un insulto, ni una ofensa, ni una desventaja, sino todo lo contrario, como nuestra mayor virtud. Y ahí me di cuenta que nos conocemos muy poquito, que entendemos muy poquito de cómo funcionamos, de tantas cosas, de por qué somos como somos, pensamos como pensamos, actuamos como actuamos. Y bueno, entonces esa misma persona era la que yo quería que les contara a ustedes toda esta información que de verdad van a agradecer mucho haberla recibido. Es Carolina Galvis, es terapeuta femenina, menstrual, lleva 16 años acompañando mujeres en procesos emocionales, en procesos físicos, en formación de ginecología natural. Y para nosotras, Carolina Galvis de Florecer Mujer. Gracias, Anita. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí. El honor es nuestro y yo sé que también para las personas que van a poder oír esta información, porque de verdad, Caro, que cambias vidas. Gracias por eso, gracias. Cuéntanos, por favor, ¿por qué toda la vida dijimos, ay, estoy súper hormonal, ay, es que eres demasiado hormonal, ay, no, es que eso es por culpa de las hormonas, pero desde chiquitas hasta cuando estamos grandes, que si nos envejecemos, que si las arrugas, que si las canas, que todo es por culpa de las hormonas, y tú llegas y nos dices, pero ¿cómo así? Todo es gracias a las hormonas, ¿cómo se cambia esto? No, por favor. Es muy interesante, Anita, porque llevamos una historia hormonal muy compleja, ¿cierto? En que eso nos han dicho, uy, estás hormonal, uy, qué pereza. Cuando nos damos cuenta que no podemos amar algo que no conocemos y entramos profundo a reconocernos qué es lo que pasa aquí, para qué sirven estas hormonas, que de hecho lo vamos a hablar, ¿cierto? Y es todo el mensaje espiritual y el cuidado de la vida que nos dan las hormonas. Ahí es donde empezamos a transformar este mensaje y donde decimos, estamos perdiendo esta ventaja que tenemos, ¿cierto? Las hormonas están allí para cuidar la vida. La primera que cuidamos es la nuestra. No es posible que nos amemos si no conocemos cómo funciona esto. Y ya cuando empezamos a conocerlo, que se vuelve una maravilla, ahí es donde entramos profundo a decir, bueno, si habito este cuerpo femenino, si en realidad en mí habita toda esta sabiduría, ¿por qué la estoy desperdiciando? Y ahí se vuelve el mensaje de, ¿cierto?, de florecer, de venir a amar esta vida profundamente desde ser muy hormonales. ¿Cuál es entonces esa función de las hormonas? Digamos que si entramos a hablar en general, las hormonas han sido las que han evolucionado para que la vida se sostenga en la Tierra, ¿cierto? Gracias a las hormonas es que estamos aquí, que podemos gestar, que podemos parir, que podemos lactar, que podemos menstruar, que podemos ovular. Es gracias a ellas. Y además de eso, pues tienen otras funciones a nivel fisiológico que nos cuidan los huesos, nos cuidan la salud cardiovascular, nos cuidan nuestra mente, ¿es cierto? Tienen muchas funciones para sostener y cuidar la vida. Si vamos a resumirlo, ¿cierto? En general, las hormonas como tal son esas mensajeras que vienen y nos recuerdan, oye, qué dicha estar viva, oye, qué dicha cambiar, que nosotras en un ritmo lineal no funcionamos, funcionamos en un ritmo cíclico, en movernos, en cambiar. Lo único permanente en una vida de una mujer es el cambio. Yo cada vez que entiendo algo, ¡pum!, ya vuelvo y cambio, ¿cierto? Entonces es también esa capacidad de adaptarnos a sostener la vida desde el cambio permanente.
Y afortunadamente, Caro, yo creo que estamos en una época de la historia en la que aprendemos que el cambio es la evolución. Es que Total. antes, "Ay, es que tú cambias mucho de opinión", o antes, porque cambiaste, ahora es, siquiera cambié, gracias a mí, a mis procesos, cambié de forma de ver y de verme a mí misma. Y qué rico cuando una de esas cosas que cambiamos es la forma en la que interpretamos nuestro ciclo. Para mí, y creo que somos muchas las que desconocemos realmente cuál es nuestro ciclo, o sea, nos quedamos con el colegio, estudiamos, hay una etapa, una fase, una no sé qué, y en este momento la pregunta la pierdo, pues, o sea, hice el examen de memoria, la pierdo, no tengo ni idea, lastimosamente, de entender e identificar bien cuáles son esas, una de esas etapas de esos ciclos. ¿Por qué Ok, ciclos? ok. Voy a hacerlo lo más simple posible para que lo entendamos, ¿cierto? Porque aquí hay muchísima información, ¿cierto? Muchísima bioquímica, entonces no es la idea, vamos a hacerlo práctico. Finalmente el ciclo, ¿cierto? Es el día de tu primer sangrado, de tu primer día de la menstruación, hasta el día antes de tu siguiente sangrado, ¿cierto? Aquí estamos hablando de un momento en que cicla el folículo, cicla el endometrio, ciclan las 4 protagonistas que ya vamos a hablar de cada una, que son las hormonas del ciclo femenino, y todo esto para una transformación permanente que va cuidando, ¿cierto? Va cuidando lo que somos, va cuidando la vida y van permitiéndonos, ¿cierto? Que vayamos cambiando y transformando. Nosotras sí vivimos en una renovación permanente porque esta preparación para una nueva vida que para nada tiene que ver con tener un bebé, ¿cierto? Sino crear y crear y crear todo el tiempo requiere que estemos ciclando, que nos estemos moviendo, ¿cierto? Entonces, así como la Tierra fluye, la naturaleza cicla, nosotras ciclamos también para estar allí conectadas y adaptadas con esta naturaleza. Entonces, eso es en resumen, ¿cierto? Como el ciclo, que es importante que sepamos que esto de los 28 días ya no funciona así, ¿cierto? Nos dijeron, no, es que eres regular, si te dura 28 días y te llega así fijo cada mes. Finalmente, ahorita estamos hablando de una salud que cambia, ¿cierto? No hay un ciclo igual al otro, eso es muy interesante, pero que tengamos unos rangos, ¿cierto? Que estamos hablando ya que un ciclo de 24 días hasta 34 días puede ser un ciclo sano y normal, ¿cierto? No es que tenga que ser, los 28 días aplica para un 30% de las mujeres únicamente, ¿cierto? Entonces, si tienes un ciclo sano, regular de 24 días, está perfecto. Y así hasta los 34. Entonces hay que ver muchas cosas, pero estamos sanas desde allí. Una de las cosas que a mí más me ha costado también entender con los años es que la menstruación es sinónimo de salud. Es nuestro quinto signo vital, Ana. Eso Wow. es súper importante en nosotras las mujeres, ¿cierto? Y eso yo creo que es una reconciliación profunda, porque muchas veces vamos a una urgencia, por ejemplo, y todavía, ¿cierto? Te toma la temperatura, el pulso, la frecuencia cardíaca, la respiración, y no, nunca te preguntan, ¿y tu ciclo? ¿Cómo estás? ¿Cierto? ¿Hace cuánto no menstruas? ¿Qué ha pasado en este mes? Y para nosotras eso es clave, y yo quisiera que memoricen eso en este momento. Nuestro ciclo es nuestra quinta forma de ver que todo está funcionando bien en el cuerpo. Es este quinto signo vital que nos dice, bien, Anita, vamos Wow. bien, estamos sanas, estamos descansando lo suficiente, comiendo bien. Eso nos está diciendo todo el tiempo que vamos bien. Entonces es importantísimo que lo veamos así. Wow, pero menstruar es solamente una de las fases de ese ciclo. ¿Cuáles son esas fases? Vamos a dividirlo, en realidad hay 3 fases, ¿cierto? Pero vamos a dividirlo en 4 momentos para que lo entendamos mejor, Ujú. ¿cierto? Pero hay una fase que es la fase folicular, ¿cierto? Que es cuando todo empieza a crecer, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, en la fase folicular temprana estamos menstruando. Entonces, digamos que lo vamos a dividir así entre menstruación, está la fase folicular tardía, entramos al momento de ovulación y está el momento lúteo, ¿cierto? Yo sé que eso suena así como, uy, ¿qué Sí. es esto tan raro? Pero vamos a entenderlo bien porque esa es la clave para que podamos entender cómo hacer con nuestra vida en estos momentos. Entonces, obviamente, todas sabemos cuando estamos menstruando. Es muy interesante porque es lo que vemos, ¿cierto? Y normalizamos un montón de cosas que no se deben normalizar, pero es lo que vemos. O sea, en el momento de la menstruación, de hecho, a nivel emocional y espiritual, es la fase más personal. Tú puedes ser una mujer que menstrua súper bien, con energía plena, estar súper cómoda. Y yo soy una mujer que menstrua y se mete a la cueva, ¿cierto? Y es
soy la osa, necesito menstruar, no tengo energía para el exterior, tengo mucha energía para mi interior, ¿cierto? Entonces esa es una primera fase. De ahí entran, ¿cierto? Digamos que todos los niveles están bajos y empiezan a moverse cada hormona a su ritmo. Cuando pasamos ya a la fase folicular tardía, la que manda en este momento, ¿cierto? Son los estrógenos, pero realmente el estradiol. ¿Qué hacen los estrógenos? Nos llenan de esperanza. Son los guardianes de la esperanza, son los guardianes del amor. Entonces uno está, qué dicha, puedo con todo, tengo mucha energía, ¿cierto? Pero ahí en ese momento están los folículos madurando, está el endometrio creciendo, ¿cierto? Hay una cantidad de cosas internas pasándonos que hacen que la fuerza del estradiol nos dé mucha esperanza. O sea, es como el renacer. Total, o sea, estamos después en de que menstruamos, renacimiento. puede ser doloroso, como tantos procesos, ¿no? O bueno, yo no sé si... Ay, yo creo que ahí ya me metí en un tema que no debería, porque creo que no debería doler, pero lo que quiero decir es como que podría ser traumático, entre comillas, porque es algo que se sale de, ¿sí? Como que se Totalmente. sale de nuestra rutina, de nuestro día a día, es algo que nos saca, que definitivamente nos dice, hey, aquí está pasando algo diferente, pero es como el después de la tormenta llega la calma, ¿no? Como que después de menstruar llega la fase folicular. Y es muy interesante porque la sensación que tenemos a nivel corporal es esa, ¿cierto? El endometrio que debía descamarse sale y se siente uno más liviana, entonces sí, es como este renacer para llegar a la cúspide, que es el momento más importante, de hecho, del ciclo, que es la ovulación. ¿Cierto? Para que ovulemos tiene que haber dos protagonistas maravillosas, que son la folículo estimulante, que empieza a entrar inclusive cuando estamos menstruando y llega a su pico, y ese pico llama el pico de la luteinizante. Son hormonas que nos cuidan la capacidad de crecer y nos dan la valentía. Es precioso porque en el momento en que ovulamos, realmente lo que pasa internamente en nuestro cuerpo es que hay un salto al vacío en contra de la gravedad. ¿Eso quién puede hacerlo? Nosotras. Nosotras somos capaces de hacer eso. Y ahí es donde yo digo, no, la valentía nos habita naturalmente. Somos valientes por naturaleza. Y a veces dices, ay, no, ¿cierto? Como que qué pereza, o no, esto mejor no. Y yo digo, no perdamos esa capacidad grandiosa y maravillosa que tenemos de lograr esto. La valentía, las mujeres somos valientes por naturaleza, ¿cierto? Gracias a la luteinizante, que es la guardiana de la valentía. Ovulamos. Es importante que sepamos eso, es muy importante que sepamos, porque ahí es donde nos hacemos dueñas de nuestra vida, de nuestro territorio, como si no sé cuándo ovulo, yo como hago algún tipo de control en mi vida, ¿cierto? Algún tipo de responsabilidad hacia mí misma. Entonces, el momento de la ovulación es clave, y ahí ya ovulamos, y en ese momento, digamos que el huevito salió de la cascarita, y la cascarita, que es el cuerpo lúteo, que es lo que queda, empieza a producir progesterona y pasamos, ¿cierto?, al momento de la fase lútea, que la protagonista es la progesterona, y esta progesterona es la guardiana del cuidar, ¿cierto?, del sostener, de esta sabiduría de la que sabe, pero es que ella sabe. Entonces, cuando no nos cuidamos lo suficiente, cuando no comemos bien, cuando no hemos puesto los límites que requerimos, cuando estamos en una relación que no queremos estar realmente, por lo general la premenstrual, ¿cierto? Que es la fase lútea, que es la progesterona, viene y nos dice, Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás cuidando para cuidar? Y ahí es donde entramos, ahí es donde nos dicen, uy, ya te va a llegar, uy, qué pereza. Estás insoportable. Estás insoportable, ya no te puedo hablar. Y es esta voz interna, esta sabiduría interna diciéndonos, corazón, no te estás cuidando lo suficiente, ¿cierto? O has comido muy mal, o recuerda que el alcohol no te está haciendo bien, o recuerda que esta relación es insostenible, ¿hasta cuándo la vas a sostener? ¿Cierto? Eso es lo que hace la progesterona, sabe sostener, pero lo que no podemos sostener nos lo saca en cara, es como que nos saca la lista, ¿cierto? De cómo vamos y que estás dejando de lado, que no le estás poniendo atención y que tú sabes que necesitas poner ahí esos límites. O sea que es la sabiduría femenina en su máxima expresión está en ese momento. La progesterona es la sabiduría máxima del cuidado de la vida, pero es la que nos está generando más conflicto en general, ¿cierto? 2 días antes, y yo sé que nos vamos a sentir muy identificadas todas nosotras con esto, 2 días antes de que nos baje el sangrado son días difíciles, son días en que queremos poner término a las cosas. Y yo les digo, esos 2 días, por favor, no terminan las relaciones, no dejan la universidad, no dejan el trabajo, porque estamos en un movimiento tal y con un nivel hormonal en picada para que podamos sangrar, ¿cierto? Que
se vuelve muy complejo manejar el estrés. Pero nos pasa a todas. ¿Yo qué hago con este hombre? Me voy a divorciar. Estoy harta, estoy cansada, no quiero más porque estoy haciendo esto, porque me metí en esto. Entonces son días de mucha reflexión, de mucha sabiduría, pero personalmente no recomiendo que especialmente esos 2 días antes se tome una decisión definitiva. He encontrado mujeres que me dicen, Caro, le terminé la semana pasada y ahora ¿qué hago? ¿Cierto? No quería realmente hacerlo. Aprender a escuchar esa sabiduría, yo creo que toma que esto no se vuelva un punto más en la lista de cosas por hacer. ¿Cierto? Yo no creo que el conocernos, habitarnos, entrar profundo, saber quiénes somos, tenga que ser como, ay, entonces ahora, además de meditar, de hacer yoga, hacer ejercicio, de alimentarme bien, entonces ahora tengo que conocerme. No podría ser así. Habitar esta sabiduría requiere que seamos suaves y entremos a sentir. ¿Cómo se siente? ¿Cierto? Es como el trabajo desde lo somático, es desde el cuerpo. ¿Cómo se siente esto? Uy, estoy súper incómoda, hoy no me aguanto a nadie. No quiero que me hablen. ¿Cierto? Y, pero es que eso es ser mala gente. Ahí entran otros discursos, ¿cierto? Sociales, pero es, bueno, ¿qué quiero y qué necesito en este momento? Esa es la sabiduría del ciclo, esa es la sabiduría hormonal, es qué me hace bien en este momento. Así como hay días en que nos hace súper bien hablar con mucha gente, estar afuera, hay días en que es como yo conmigo, cuidándome, en mi cuevita, sin culpa, que ese es el detalle. Y qué lindo que a veces creo que no hay peor sensación que cuando uno dice, no sé por qué me pasa esto. O sea, siento esto, pienso esto y no sé por qué. Y qué lindo cuando podemos empezar entonces a decir, ¿por qué? Ah, bueno, voy a revisar mi ciclo, voy a revisar esta sabiduría femenina y decir, ah, bueno, tal vez mis hormonas me están diciendo esto. Y ahí quería, Caro, que nos contaras, porque sé que es algo que, es una herramienta que, como bien dices, también no se nos puede convertir en una cosa que ya tengamos que tenerla como, como todo lo que volvamos una camisa de fuerza. Sí. Pero es posible planear entonces como nuestros días, nuestra rutina, según cómo nos sintamos en esos ciclos. Cuando tú decías, no tomen decisiones tan radicales días antes a que les baje, y cuando sí, cuando somos más empáticas, cuando somos más tolerantes, o cómo no confundir, por ejemplo, entonces esta voz de termínale con, cierto, como con tanta información que puede haber entre nosotras que no sé si la estoy interpretando, si la estoy escuchando, porque nos han enseñado a callar muchas veces nuestra voz mucho femenina. Mira, más que poder, yo creo que debemos aprender a agendar en cíclico, ¿cierto? A regalarnos los espacios también cuando los necesitamos y también aprovechar cuando tenemos la energía al 100. O sea, pero es una ventaja que tenemos que aprender a ver desde el autocuidado. Las hormonas están ahí para que nos cuidemos. Entonces, me parece muy interesante que miremos cada fase, ¿cierto? Porque en la menstruación, personal. O sea, hay mujeres que en menstruación pueden ir y hacer ejercicio todo lo que puedan, se sienten súper cómodas socializando. Y hay mujeres que es cuevita, despacio, lento. No normalicemos el dolor, por favor. No necesitamos menstruar con dolor. Podemos menstruar perfectamente sin dolor. Una mujer sana menstrua sin dolor. ¿Cierto? Hay que revisar, obvio, es incómodo. Sí, no les voy a decir que para todas las mujeres es súper cómodo, es incómodo, pero cada una lo puede ir habitando a su manera. Esa es la más personal. Luego entra estrógeno, ¿cierto? La fase folicular. Nos llenamos de energía, energía del hacer, energía física. Tenemos mucha energía en esos días. Entonces son los días ideales para iniciar algo. No pasa mucho, ¿no? Que nos inscribimos al curso de inglés y a la otra semana no volvimos. Empiecen en su fase folicular. Ahí tienen la energía para hacerlo, la fuerza para hacerlo. Tenemos un momento de inicio de mucha motivación, entonces ahí podemos lanzarnos a hacer muchas cosas que tal vez en otro momento no, y tenemos la energía suficiente, y yo sí lo digo, para ponernos al día. En ese momento tenemos la energía para hacerlo, ¿cierto? En ese momento es que uno dice, no, puedo madrugar, no hay ningún problema, me da la energía para todo el día y lo logro. ¿Cierto? Es súper importante que en esos días aprovechemos esa energía. ¿Y esto es más o menos cuánto tiempo? Esto estamos hablando desde que termina tu menstruación o puede que desde que inicie, ¿cierto? Hasta el momento de la ovulación, que también es muy personal. Pero sí, ya no es el día 14, no. Pero ponle que más o menos estamos hablando de la primera mitad del ciclo. Depende de cada ciclo, pero más o menos la primera mitad.
Entonces, ahí es donde necesitamos identificar muy bien cuándo llega la ovulación. ¿Esto en número cuánto es? Perdón. Digamos que si estamos hablando de un ciclo de 28 días, más o menos los primeros 14 días, Okay. ¿cierto? Excepto la menstruación, ¿cierto? Digamos que a mí eso se me acorta a unos 8 días porque mi menstruación me demanda mucha energía, pero tenemos una semana, semana y media de muy buena energía, de poder hacer muchas cosas y de poder iniciar, ¿cierto? Es energía del hacer. Ahí podemos hacer, hagamos, hagamos, hagamos y no nos desgastamos ni estamos quedando muy cansadas, ¿cierto? No estamos siendo injustas con nuestro cuerpo. De ahí viene la ovulación y la ovulación tiene dos energías preciosas. Una es la energía muy de la madre, ¿cierto? De ese día que me llama mi mejor amiga y me cuenta la vida entera y yo soy la más paciente, le digo, sí, amiga, yo te quiero, aquí estoy para ti, no hay ningún problema, ¿cierto? Puedo abrazar esta, esta mujer que me está hablando de todos sus problemas. Es una energía muy maternal, entonces para las que somos madres es súper fácil esos días ser mamá, porque eso es otra, ¿cierto? Nuestro ciclo también tiene que ver con eso. Entonces está la ruta, se regó el jugo y uno es como, no, mi amor, tranquilo, no te preocupes, vamos a limpiar, no hay ningún tipo de explosión allí. Y es una energía de aceptar las cosas como son, como es. Esto es lo que hay, es precioso, es una energía muy linda. Obviamente también hay una energía ahí muy bella, estamos muy bellas en esos días. Y hay una cosa que me encanta y es que el olfato nos pone mucho más perceptivas. Digo, si quieren conocer a alguien, si quieren hacer una primera cita muy bien hecha, háganla el día de la ovulación. Huelan, ¿cierto? Sepan ahí qué es lo que hay. Ahí es donde uno sabe si se enamora o no. No, y me encanta porque mencionaste también la parte de cómo me siento, porque cómo me siento y cómo me veo, cómo se ve mi cuerpo, Está es totalmente, diferente según claro, la etapa del ciclo. Y totalmente. no sé si a veces les pasa, yo hablo mucho de esto, como hay momentos en los que yo me siento tan linda al espejo y como hay momentos en los que la misma persona en el espejo puede preguntarse, ¿yo por qué me sentía linda? ¿Yo cómo salí a la calle así? Y chun, todo lo contrario, te bajas y te bajas y te bajas. Eso también es ciclo. Totalmente. Y es muy hormonal y eso es importante, ¿sí ves? Es como el día de la ovulación, las más bellas, Poderosa. poderosas, ¿cierto? Es lo que yo les digo, tengan citas importantes esos días en donde quieran que realmente tener esos resultados que necesitan, Y ¿cierto? esto aplica para la vida personal, laboral. Me acuerdo que, como contaba Total, ahorita, que tú llegaste a nosotras en un equipo de trabajo, de trabajar en equipo, como somos mucho más flexibles también en... está esto es en bien. parejas y tú estás bajita, tú no puedes, tranquila que yo lo hago, tranquila que hagámoslo juntas, tranquila que ven, yo te explico 2 veces. Totalmente. Y en la ovulación somos muy pacientes con eso, ¿cierto? Tenemos una comunicación más positiva Qué lindo. y puedo decirte, ok, es tu punto de vista maravilloso, pero mira, yo siento que está así, que lo podemos hacer así. Es muy, muy maternal, comprensiva, es muy interesante, pero al mismo tiempo es muy bella y poderosa, ¿cierto? Es como yo soy la más, o sea, ¿quieres conquistar algo? Ve en el momento de tu ovulación. ¿Quieres tener un buen encuentro sexual? Aprovecha ese momento con todas las precauciones que Sí, cada claro, una porque necesita estás tener, ¿cierto? Estás en el momento, fértil. Ujú. pero también es una sexualidad preciosa. Entonces, esto nos toca en todos los aspectos de la vida. Entonces, pasamos de tener mucha energía, venimos con mucha energía, pasamos a ser súper comprensivas y viene la señora progesterona, ¿cierto? En nuestra fase lútea y ya viene y nos muestra otro momento, que es una energía, no ya no tanto del hacer, sino una energía del crear. Somos súper creativas en ese momento, ¿cierto? Pero no tenemos tanta energía física. Cuando somos hiperproductivas, esa fase nos da duro porque es como, yo quiero rendir lo mismo que rendía la semana pasada, pero no estoy rindiendo igual. Me estoy sintiendo más cansada. Y entramos muchas en enojo, en, pero ¿por qué? ¿Cierto? Yo quiero estar así. Y muchas veces es muy inconsciente. Entonces, en esa fase, esta energía del crear, ¿cierto? Nos da la posibilidad increíble de darnos cuenta de muchas cosas. Somos muy perceptivas, ¿cierto? Es como, si quieres corregir un texto, hazlo en tu fase premenstrual, ¿cierto? Es como, ahí está la progesterona viendo los errores. Claro, pero si lo pasamos al otro lado, tenemos que tener cuidado porque estamos viendo lo malo en nosotras, Claro. lo malo, ¿cierto? Entre comillas, de lo que nos han dicho que es malo, ahí es donde es difícil vernos bellas. Hay días, ¿cierto? Y estamos ya en un momento con inflamación, el endometrio ya está grueso, entonces, ¿cierto? Nos sentimos como, esto ya no está tan cómodo, entonces entramos en una lucha. Yo creo que luchamos mucho en nuestro premenstrual con nosotras mismas.
y entramos a luchar con los demás. Creemos que son los otros, pero en realidad somos nosotras, ahí, presentes, entendiendo qué es lo que pasa. Es una fase preciosa, muy creativa, pero de atención y cuidado de no es afuera, es aquí. ¿Qué necesito? Descansé, tengo sueño y no he dormido, ¿qué pasa? A veces nos pasa que llevamos 2 horas con ganas de ir al baño y no hemos ido, ¿cierto? Y es como, estoy enojada, ¿qué pasa? ¿Cierto? No estoy atendiendo mis mínimas necesidades, ¿cierto? Que es lo mismo, lo mínimo. Entonces, entrar desde ese lugar, desde esa sabiduría, requiere simplemente habitarnos, observarnos y preguntarnos, bueno, ¿qué necesito en este momento? ¿Cómo lo hago suave? ¿Cómo me permito? ¿Cierto? Tenemos en ese momento, en esa fase, generalmente otro pico de líbido, otro pico de deseo sexual. Es muy interesante porque ya no es una sexualidad como en la ovulación, sino que es una sexualidad mucho más desde el placer, ¿cierto? Ya no hay huevito que vaya a ser fertilizado. Entonces entramos mucho más al disfrute, al placer, al qué rico, ¿cierto? Y es muy interesante, lo que yo les digo es que si uno sabe que tiene la energía para algo, pues ¿por qué no la aprovecha? ¿Cierto? Y muchas veces entramos en resistencia y ahí es como, no, ven, listo, pongámonos una cita esta noche bien bella, ¿cierto? Y disfrutemos esto. Entonces hay mucha sabiduría allí que cada una necesita hacer su recorrido y entender cómo está funcionando para poder eso, agendar en cíclico. Si vas a hacer una presentación, ideal que fuera en el momento de la ovulación. Estás más elocuente, estás más bella, estás más segura de ti misma, maravilloso. Hay muchas que dicen, ay, pero es que no puedo. Muchas veces no, pero a veces sí, ¿cierto? A veces sí lo logramos agendar así. Y en premenstrual yo siempre les recomendaría no cargarse tanto. Sí, es una energía de sostén, pero a veces no sabemos que nos exigimos muchísimo. Entonces no nos carguemos tanto. Es como, bueno, sí, tengo muchas cosas que hacer, pero las distribuyo mejor, que ya sé que la siguiente semana o después de mi sangrado, tengo toda la energía para hacer todo lo que quiera. ¿Cierto? Ahí, ¿qué estamos haciendo? Que es importante también, Anita. Estamos cuidando nuestra salud presente y nuestra salud futura. Esto no es solo emocional, espiritual, esto es muy físico también. Estamos cuidando nuestra salud hormonal ya para cuando tengamos que cerrar ciclo. Es muy interesante, ¿cierto? Si queremos gestar y queremos parir, estamos cuidando esto, cada ovulación nos enseña a parir, ¿cierto? Entonces, cuando anulamos la ovulación en nuestra vida, estamos perdiendo la oportunidad de aprender todo lo que esto nos permite aprender. Entonces, es cuidarnos mucho. Wow. Wow. Y es ser muy justas con nosotros, porque es que somos muy injustas con nuestros procesos, con nuestros ciclos, con nuestras etapas, y entender que es eso, es una etapa, nos permite ser más justas. Caro, tengo una pregunta. ¿Todas ciclamos de la misma manera? No, espérate, creo que la pregunta es, ¿el ciclo es igual en todas? Y te lo pregunto ahorita cuando hablabas de cuando estoy menstruando, hay unas que son más de huevito, de no quiero nada, y hay otras que no. Entonces, ¿el ciclo se comporta igual en todas? Digamos que las fases, los momentos son iguales en una mujer sana, ¿cierto? Deberían ser iguales en todas, pero depende mucho de tu descanso, de cómo se comunican tus hormonas, porque esto es mucha comunicación. Por eso si ves, hay mujeres que empiezan a menstruar y de una les sube la energía, hay mujeres que necesitamos pasar la menstruación completa para que suba la energía. Entonces depende mucho de los ritmos propios de cada mujer, que eso me encanta. El ciclar viene con tu propio ritmo. Entonces sí, ¿cierto? Esas son las hormonas que deben intervenir, que deben estar saludables, que deben hacer su trabajo, pero cada mujer es un universo, dependiendo de tu salud, de cómo te estés alimentando, del ejercicio, de si estás descansando. El descanso para nosotras es muy importante. Lo has dicho muchas veces. Creo que esa es mi campaña en este momento, lo repetiré muchas veces porque nos damos muy duro. Tú dices, somos muy injustas y para nosotras el descanso es primordial, ¿sí? Pero depende de todo eso. Pero en general, digamos que eso sí debería funcionar así. Pero cada mujer, dependiendo además de su momento, de su edad, de si tiene o no tiene hijos, si está o no está en pareja, si ya está cerrando ciclo, esto es muy bien, como les dije al principio, ¿cierto? Esto es desde el principio hasta el final, cambios y movimiento. ¿Y cómo me conecto mejor con cada una de esas etapas? Ok. Esto es muy interesante porque debemos hacerlo cada una. Cada una debe hacer su recorrido. O sea, digamos, yo estoy diciéndoles generalidades desde la energía de cada una de las hormonas,
pero que cada una se tome 2 minutos al día, ¿cierto? Para observarse y decir, bueno, ¿cómo estuve hoy? Uy, hoy estuve súper elocuente, ¿cierto? Uf, hoy me rindí un montón. O, uy, no, hoy estoy muy hacia adentro, ¿cierto? Muy con la energía hacia mí. Ok, hoy estoy súper impaciente. Creemos que todos los días somos impacientes. No, nosotras somos muy pacientes. Hay un par de días en que es como, por favor, no me digas nada. Eso me ¿Cierto? parece súper lindo porque nos cuesta mucho diferenciar el ser del estar. Yo digo, recuerden que podemos ser personas felices aunque a veces estemos tristes. Entonces Totalmente. puedes ser una persona paciente aunque a veces no tengas tu paciencia en la misma nivel de tolerancia y nos contamos cuentos que nos creemos o permitimos que otra persona nos diga, es que tú eres muy impaciente, es que tú eres muy controladora y yo me creo un cuento que no es lo que yo soy. Tal vez hay un momento en el que estoy, pero reconozco que es transitorio también. Totalmente. Y es que no podemos ponernos etiquetas, ¿cierto? Porque eso uno va siendo en la vida, ¿cierto? No es que tenga la etiqueta pegada de, es que yo soy así. Y nos cuesta mucho porque tenemos muchas pegadas que vienen con una información bastante dura, bastante compleja, de cómo no deberíamos ser, ¿cierto? Todas tenemos el no debería, yo no debería ser así de impaciente, yo no debería ser así con mis hijos, yo no debería ser así de indisciplinada, esa la escucho mucho, ¿cierto? Es como nuestra disciplina es muy diferente a una disciplina masculina. ¿Cómo nos conectamos, Anita? Nos conectamos desde el habitar este cuerpo durante un buen tiempo, observándolo, sintiéndolo. ¿Quién soy yo? ¿En qué momento estoy? ¿Y qué necesito hoy? Ahí es donde está la sabiduría hormonal. ¿Qué es lo que necesito hoy? No, hoy necesito salir, ¿cierto? Y uno lo siente a veces, ¿cierto? Como que hoy nos vamos a quedar en la casa. No, yo necesito Sí, sí, salir, sí. necesito salir. Hoy quiero calle. Hoy quiero calle. Escuchar esos sentires es muy importante. Hay una frase que yo tengo que me parece muy interesante compartirla y es belleza y placer para todos los orificios del cuerpo. Desde ahí, desde ahí nos conectamos con la sabiduría hormonal. Es muy interesante. Desde ahí la cuidamos y cuidamos toda esto es una danza, la danza de las hormonas. Es tan importante lo que vemos, lo que olemos, lo que escuchamos, lo que probamos, lo que ponemos en nuestros poros, ¿cierto? Lo que obviamente introducimos por nuestra vagina. Y tan importante lo que sale, ¿cierto? La que sale también por nuestro orificio del ano, es importante. Pero el ponerle belleza y placer a eso, belleza y placer desde mi concepto propio, qué es para mí bello y qué me genera mi placer. Eso es tan personal. Sí, pero ahí nos conectamos con todo este movimiento. Yo creo que entonces me quedo con dos preguntas para conectar mejor con mi ciclo o aprender a conocerlo. Es todos los días preguntarme durante un tiempo qué siento y qué creo que necesito hoy y Hoy. mañana y pasado mañana. Y durante un tiempo voy haciendo como este seguimiento de mí, este mapa de mis emociones, esta huella de mis Totalmente. sentidos, de mi sentir y de lo que creo que necesito, porque esa sabiduría es la que habita en nosotros. Caro, yo creo que nadie sabe mejor para nosotras lo que es mejor que nosotras mismas Totalmente. y que nuestro propio ciclo. Gracias por enseñarnos eso y por cambiarnos la forma en la que nos vemos. Gracias a ti, Arita. Muchas gracias. Gracias por darnos lo más valioso que uno le puede entregar a las personas, que es el tiempo, por haberse quedado, por haber escuchado. Por favor, recomiéndennos si creen que a alguien más le pueda gustar esta información o si para ustedes fue importante, déjennos saberlo con un comentario que de verdad nos harán sentir que valía toda la pena del mundo, porque claro que sí, que la vale que estemos hablando de estos temas de los que deberíamos estar hablando.